Esto que estamos haciendo es una barbaridad y no tengo palabras para describirlo. Pero no sé si es tan común poder apreciar todo esto en tan poco tiempo. Está comenzando una tremenda aventura. Además, una aventura a la antigua, de estas que estoy yo solo con la cámara. En este caso con 3 rangers con los que estoy también caminando a través del bosque. El caso es que viajando por África he terminado teniendo una semana en solitario en el continente y he decidido venir a Uganda, donde me encuentro en estos momentos. Este país fue nombrado por el auténtico Winston Churchill como la perla de África. Y aquí he venido porque por primera vez en todos mis años viajando voy a convivir con los grandes simios o primates africanos, con los chimpancés, con los gorilas. Este es el país de los simios. Uganda es un país que tiene la mitad de superficie de España, pero aquí hay de todo. Encontramos el gran lago Victoria, el tercero más grande del mundo. Encontramos las montañas Rwenzori, que son es el tercer pico más alto de África, y también el nacimiento del río Nilo, ni más ni menos. En estos momentos, desde ya que estamos caminando, recorremos rutas dentro del Parque Nacional de Kibale. Este lugar es tremendo, es mágico. Se conforma en su mayoría de bosques húmedos, pero el tema es que esta es la mayor concentración de primates de todo África. Y en concreto en la actualidad se conoce a este lugar como un auténtico reservorio de chimpancés. Para mí uno de los animales más interesantes del mundo. Y estamos siguiendo de hecho los pasos, las huellas, los sonidos de las familias de chimpas. We have the 13 primate species that you can see in Kibale National Park compared to other protected areas. So Kibale National Park is like a city of primates. Aquí en Kibale se encuentran cerca de 1.450 chimpancés que viven en 13 comunidades, que no familias, porque las comunidades son más grandes. Las familias como tal las veremos con los gorilas, aunque a nivel nacional en Uganda se estima que puede haber hasta cerca de 5.000 chimpancés. Es un primate que se extiende por diferentes terrenos y ecosistemas a lo largo y ancho del África central y occidental, pero sí que es cierto que su población sigue disminuyendo de forma preocupante, sobre todo debido a la deforestación, y es que, una vez más, es otro animal que sufre según se va destruyendo el lugar en el que vive y también se va quedando sin alimento. Tan interesantes para mí es que los chimpancés, junto a los bonobos, son los animales que más se parecen genéticamente al ser humano, y es que compartimos hasta un 98,7% de nuestros genes. Somos prácticamente idénticos a nivel genético y esto me parece una barbaridad. De hecho, se cree que los chimpancés y los seres humanos tenemos un ancestro en común que pudo vivir en el planeta hace unos 8 millones de años. Y hoy por hoy un chimpancé puede pesar entre 32, 35 hasta los 60 kilos, puede vivir en torno a 45 años de media, pero llegan hasta los 60 años y de altura pueden ser de 1,5 metros, 1,60 m. Son, lo que digo, primates grandes. This is a tree that help our chimpanzees. It treats chimpanzees cough. When they are coughing, that tree can help them to treat the symptoms, and they feed on the inner part that is soft. This fruit is pepperly hot. It's like chili. Mm-hmm. So you told me it's spicy. Esto es lo que comen los chimpancés cuando están enfermos. Me lo estoy comiendo. Es bien picante. Esto que tenemos aquí es ya un rastro de los chimpancés, pero no son excrementos sino semillas de las frutas y los vegetales que mascan, que chupan y que luego escupen. So we are reaching now
the areas where chimpanzees are. So we're going to put on our mask, and then to avoid spreading some disease on them. We are not sick, I know, but for prevention is better than cure. La cría ya puede escalar por sí misma en los árboles. Suben a los árboles en busca de alimento y también la cría para fortalecer sus músculos y para mejorar sus habilidades. Acabamos de vivir un momento completamente mágico, y es que otros chimpancés han empezado a gritar y a comunicarse, y de repente estos se han levantado, se han puesto firmes y han empezado a caminar por nuestros lados, reaccionando a esas llamadas, ¿no? Y es que los chimpancés son animales súper sociales. En una comunidad hay varias docenas de chimpancés, siempre un macho alfa y una coalición de otros machos que lo acompañan. Y por supuesto con las hembras, con las crías. Los chimpancés también son poligándricos. Tienen relaciones sexuales entre diferentes machos, con diferentes hembras. Se cree que a veces incluso más veces de las necesarias, con la intención de asegurar esa fertilidad, ¿no? Y de disfrutar un rato, ¿por qué no? Los chimpancés son conocidos por comer prácticamente de todo, una dieta súper variada. Y aunque muchas veces se basa en diferentes frutas y vegetales silvestres, incluso en huevos, en nueces, en bayas silvestres, también son conocidos porque les encanta la carne. Son conocidos porque pueden matar a otros monos y comérselos. También atrapan a pequeños antílopes. Los matan y se los comen también. Incluso a tortugas. Revientan sus caparazones contra un tronco o contra una piedra. Pero un chimpancé, en su base, come prácticamente de todo. Me estoy reteando la mascarilla para poder hablar en la cámara cuando estamos manteniendo una distancia de seguridad, que esto al final me lo marcan o me lo indican los rangers. Es mi primera vez haciendo esto, pero no sé si es tan común poder apreciar todo esto en tan poco tiempo. Cómo juegan, se desparasitan, cómo aprenden los bebés, cómo se comunican. Está siendo muy intenso todo este rato. Chimpanzee move a lot. Chimpanzee can move 15 kilometers a day. Depends on where the food is. They do a lot of activities, more especially the males, because they don't want other communities to feed on their food that is within their territory. Chimpanzees are polygamy. When a female is on ostrus, let me say on heat, she can play sex with every male in the community. So you find a baby when he's born, every male is excited. Esto que nos está contando es realmente interesante porque significa que los hijos no son hijos solo de sus padres, sino que son hijos de la comunidad. Los machos no saben cuál es su hijo, todos podrían serlo. Y los bebés, las crías, pasa lo mismo. Me dice que se acercan muchísimo a todos los machos porque cualquiera podría ser su padre. It's not all about being strong or you're big.
It's all about being intelligent. Fijaos cómo me miran. Tenemos a una hembra que está dando sus cariños al macho. Está buscando los parásitos, la sociedad, las garrapatas. Como decía antes, este es uno de los comportamientos sociales más importantes de los chimpancés. Es que aquí surge el amor, aquí surgen las amistades. Un punto interesante de cómo nos hemos encontrado en la comunidad es que, bueno, siempre está dividida en grupos. Es difícil ver una comunidad entera unida. Esta comunidad, por ejemplo, no tiene un macho alfa porque otra comunidad lo asesinó, lo mataron el año pasado. Y aún no se ha designado quién va a ser el nuevo líder. Pero sí que los machos van avanzando primero, porque se mueven mucho más rápido. Van haciendo un chequeo de por dónde puede haber alimento. Más atrás se encuentran los jóvenes, las madres, las crías. Van despacito, porque con las crías a lomos, caminando a ratitos, no pueden seguir el duro paso de los machos. Unos cuantos kilómetros diariamente, no paran de moverse, descansan, se alimentan, se mueven continuamente. Si nos referimos a la reproducción de estos animales, un macho es adulto en torno a los 15 años, las hembras a los 13 años. Una hembra chimpancé está preparada para dar a luz en cualquier época del año. Normalmente es una sola cría que se aferra a su espalda y empieza después a caminar a los 3 o 5 años, más o menos entre los 3 y 5 años. Y según algunos estudios, las hembras podrían utilizar el hecho de estar en celo y de cómo los machos se dan cuenta de que está en celo, de que está en esa época, para que las alimenten. Al final el macho busca ser él el elegido, busca tener esa oportunidad de poder tener sexo con ella, con esa hembra, y normalmente pueden intentarlo trayendo más comida y más comida. Entonces, según algunos estudios, las propias hembras se podrían aprovechar de esta época para, bueno, pues plácidamente ser alimentadas por los diferentes machos. Buttress roots that chimps use for communication. Yeah, these ones. You have been moving and seeing how they were stepping on them, producing sound that enable others to listen and then know where they are heading. Pues nada, que estos árboles para ellos tienen que ser tremendamente mágicos. Con ellos se alimentan, con ellos se comunican. Lo que nos cuentan es como su teléfono. ¿Hay comida? Cum, cum, cum. Y después todo esto es el árbol, toda esta inmensidad. Fijaos el tronco gigantesco. Y a saber la de años que tienen, ¿no? Los árboles también cuentan la historia, cuentan lo que ha ocurrido. En ellos se puede leer. Lo que hemos vivido en estos momentos es muy especial, de verdad que no me lo paran de repetir. Esto no se da así todos los días, esto no es tan común. Parece ser que aquí también se lleva el autostop, vamos a llevar a unos rangers. Ahora ya sí que llevamos el coche lleno. Hello. Fijaos que sí hemos tenido suerte en el día de hoy, que está llegando una tremenda tormenta, está lloviendo ya, así no hubiéramos podido ver los chimpancés. También algunos os estaréis preguntando cómo es posible poder estar tan cerca de estos primates y que ellos estén tan relajados. Y es que desde hace décadas se hace un trabajo de adaptación, se podría decir, con los chimpancés en concreto desde el año 93. Entonces, de todas las comunidades que hay en el Parque Nacional, algunas no tienen contacto con el ser humano, más allá que cuando se meten en los pueblos, que esto también ocurre. Otras comunidades tienen contacto, pero solo con fines científicos. Y después hay algunas de ellas, creo que son 3 o 4, la de hoy, por supuesto, es una de esas, que tiene contacto con fines turísticos, vamos a decir. Entonces, por eso están más acostumbrados, están en plena libertad. Fijaos qué truenos. Pero gracias a esto nos podemos acercar y ellos están relajados, están tranquilos y les podemos ver como si nosotros no estuviéramos ahí, que eso es lo increíble. Y después la inteligencia de estos animales es tal que ya en 1960 la famosísima primatóloga Jane Goodall observó, documentó que los chimpancés son uno de los poquísimos seres vivos en el planeta que tienen la capacidad de aprender a utilizar herramientas como el ser humano, ¿no? Ellos dan forma a palos para poder escarbar y sacar los insectos de entre las raíces y la tierra, los gusanos de los troncos de los árboles, con las piedras rompen algunos frutos o semillas,
utilizan hojas como esponjas para después hidratarse con agua potable. Es una barbaridad. A los chimpancés se les puede incluso enseñar un lenguaje de signos básico. Lenguaje de signos me refiero para entenderse con el ser humano. Me parece una tremenda locura. Y ahora mismo íbamos a esperar a que oscureciera para ir al bosque de nuevo y hacer un trekking, pero nocturno, porque por la noche el panorama y los animales son completamente diferentes. Pero con esta tormenta veremos qué se puede hacer. Nos encontramos de nuevo en estos bosques húmedos de Uganda, pero en este caso por la noche. Por la noche podemos encontrar diferentes especies, como monos, primates, pero unos que se mueven por la noche, que son nocturnos. También algunos felinos, aves, como es el búho, y también algunas serpientes. Por supuesto, por la noche, y tal vez incluso aún con más motivo, vamos también acompañados por 2 soldados. El animal que se mueve por la noche es para buscar alimento, así que deben de estar en estos árboles. Buenos días tempranito por la mañana. Hoy ha amanecido, un bonito día soleado. Me he venido al pueblo con un colega porque quiero investigar un poco más sobre ciertos temas a nivel de la situación actual. Y es que según el hombre avanza deforestando estos bosques, los chimpancés se quedan sin lugar donde vivir, se quedan sin alimento para comer, se acercan más y más a los poblados. Esto tiene sus peligros, tiene sus problemas y por eso quiero hablar con las comunidades. Ver un poco de lo que trabajan, de lo que viven, más allá del turismo, que obviamente es una pieza fundamental, y es que por todos estos parques nacionales aquí el turismo es fundamental. Hay mucho turismo desde todas las partes del mundo. Yeah, I'm Banana Man. I make banana drinks, banana juice, banana beer. Yeah, boy. Banana gin, or you can call it schnapps. Yeah. We have schnapps or banana gin of 2 levels, 40% and 60%. Yeah. And banana beer is 5%. But we make sure we use the yellow bananas, the one with sugar. Yeah. And here every day is banana day. The place is called Rest in Banana, like the word behind the shirt. Yeah, boy. Yeah. And to get the gin, we have to keep banana juice for 1 week in the barrel. And this is the one that is distilled once, and this is the one that is distilled twice. Ooh. Savage. Yeah, boy. Oh, I feel like I need to fly. The taster. Yeah. You are the Keep taster. Hit it. My boy. And this is the reason why my blood is yellow. Ok, 40%. Fresh. Esto es más fuerte, this is stronger. Obviamente está fuerte, pero sabe a plátano, está muy rico. Son las 9 y pico de la mañana. No quiero decir yo que esto esté bien ni crear tendencia, pero nos vamos a meter un buen shot. 60% nos dice. Yeah, boy. Está fuerte esta mierda. Damn. Pero sigue estando rico, todavía le queda ese saborcito al plátano. Normalmente cuando pruebas un alcohol tan fuerte como estos que hacen en los Andes, ¿no? El purito, las puntas, normalmente sabe a fuego, sabe a matar ratas. Savage. Sabe fuerte. Esto está fuerte, pero le queda ese toquecito dulce. We will have to call Donald to pick up us here. Se está poniendo picante esto. My boy. No daba un duro por comenzar el día de hoy borracho, pero a veces la vida te sorprende. In the name of Jesus,
namaguhira isoni kandi byo bizarira urwana ngabitandukanye n'imyaka 10 hadi nakayikiye imyaka 83 ninyegese umwana nkamutandika ise n'imyaka ubu kuba rwero umuswije n'ijyo kujyana ubu ramara kwekana ejo rutanga ninjya kubikwata n'imitematema n'imbitiko ninyo mu icupa zino isatu ninzi ko hano zino ubu ramara kuzino ikarari yoga male kuoga utami kitabu ishwe ko buratungutana kumalebera musanje musuje ubu bano ribu mbiriye n'urutango no yegura ejo kujya hano n'ingihunda nyuma y'igihunda n'ikusigumbiru wabo buno mbazi ubu bano zano mpira ukaguka yendeko ejo kujya hano n'ingihunda nyuma y'igihunda n'ikusigumbiru kwa kumalebera mukaga n'ubutiko buno mbazi gwabasejo bagiye toka timbo ubu utene mani gekisejo ejo kujya hano nimba hari ubususu n'imbunda n'inyamwansa none n'uteka mukago barabutene mukazi wayo bato. Es realmente interesante para mí ver la forma en la que se desarrolla el turismo en estas comunidades de Uganda, de forma en que no perjudica, no destruye, sino que nutre, es un gran apoyo. Al final hay cantidad de proyectos, pero son siempre proyectos locales, proyectos culturales, proyectos gastronómicos, que apoyan a la propia comunidad local, al propio pueblo, a las familias. Y no encontramos grandes hoteles lujosos que extraen los recursos de la zona, resorts. Lo que encontramos son ecolots. Encontramos que dormimos en cabañas de piedra, en cabañas de madera. Y después también para nosotros, al fin y al cabo, que tenemos una empresa de viajes, Ojo de Nómada, es muy interesante vivir en estas zonas, aprender de esto, porque nos nutre, nos inspira para poder tener algo así en el futuro o ser parte de algo así en el futuro. Además, he aprovechado esta mañana, como ya decía, para hablar con diferentes familias, con diferentes personas, investigar sobre si aquí tienen problema con la fauna salvaje, por vivir tan cerca de estas reservas y que al final los animales, según nosotros deforestamos, ellos acaban saliendo más hacia los cultivos de fuera. Digamos que más entramos en su territorio, pues más compartimos las mismas zonas con ellos, y esto no solo en Uganda, en muchas zonas del mundo trae problemas. Ellos salen a los cultivos, sobre todo por ejemplo los de caña de azúcar, y esto pues trae problemas. Ha habido enfrentamientos, ha habido pelea entre el chimpancé y el ser humano. Aquí por lo menos no ha ocurrido algo mucho más terrible que ocurre en otras zonas, y es que se han dado bastantes casos ya en Uganda en que los chimpancés acaban matando a niños o a bebés porque o están solos por caminos de bosques, están solos en los cultivos de los padres, o los padres están incluso al lado pero se descuidan. A veces lo mata simplemente porque el bebé se cae de los árboles. Ellos están acostumbrados a que el bebé, que la cría chimpancé, se agarra del pelaje de su madre, pero los humanos no, el bebé humano no. Otras veces porque lo agarran con mucha fuerza de la cabeza, de los brazos, y lo matan. Otras veces incluso se ha visto cómo con las propias manos del chimpancé, con sus uñas, evisceran al bebé, le abren la tripa y comen de sus órganos, comen sus riñones y luego lo dejan tapado con unas hojas, con unas ramas, con tierra, antes de irse. Esto al final es muy duro, pero es que es literalmente una pelea por la supervivencia, porque según vamos deforestando, como ya digo, el chimpancé se va quedando sin lugar donde vivir, sin alimento para comer, pero después estos cultivos en los que se meten los chimpancés para encontrar alimento, también son fundamentales para la supervivencia de estas familias, que al final son familias de la zona rural, familias que viven de una forma súper humilde. Entonces, entiendo que tanto para el chimpa como para el humano es difícil, porque los dos necesitan de esto para vivir, y al final yo creo que ambas especies tenemos que intentar coexistir y convivir. Amanecemos tempranito por la mañana caminando entre antiguos muros de piedra, de ramas, de hojas, construidos por las comunidades de agricultores, de ganaderos que todavía hoy en día viven aquí. Y es que nos encontramos en las faldas del volcán Mujavera. Es este tremendo pico que hay tras de mí. Una zona ya mucho más fresca que el resto del país, y es que estamos en altitud. Aquí a unos 2000 metros. Allá arriba en el cráter
sobre los 4.000. Estos bosques tienen más de 25.000 años y todos estos factores han propiciado y favorecido que sea una zona completamente única en el mundo, con más de 200 tipos de árboles, más de 120 tipos de mamíferos, en los que se incluyen 10 tipos de primates, y entre estos está el motivo por el que hemos venido aquí, hasta estas zonas del país, está en el sur, frontera con Ruanda, y es que vamos a subir hacia las lomas más altas en busca del enorme gorila de montaña, el simio, el primate viviente más grande del mundo, con pelajes largos si los comparamos con el resto de gorilas, precisamente por este frío que hace aquí. Pueden vivir entre los 1.600 y hasta prácticamente los 4.000 metros de altitud, y es que este es su último gran refugio. Aquí es donde se encuentra la mayor cantidad de estos gorilas de montaña. The group we are going to track is called Nyakagezi Group of Mugahinga Gorilla National Park, and it's a very interesting group for it gives a representation of different dimension of age. We have varying ages in the group, then also sex as well. We have got 3 silverbacks in the group, which is unusual for most gorilla groups. So today you take a chance to share an experience with one of the rare establishments. This group so far is close to 3 decades time in this area of the Great Virunga area, and we have a number of other gorillas coming in, but who are not potentially structured in such a group that respect one another. En este momento estamos esperando por una razón muy interesante, y os cuento. Obviamente los gorilas, como todo primate en libertad, como todo animal en libertad, se mueve, se desplaza, vive viajando, comiendo, durmiendo y viajando, ¿no? De hecho, la vida o el día a día de estos gorilas se podría dividir en un 30% que están comiendo, un 40% del tiempo que están durmiendo y hasta un 30% de su vida, de su día a día, que están viajando. Entonces, ¿cómo puede ser que los encontremos, que no nos perdamos? Porque siempre hay militares, siempre hay rangers que le están siguiendo los pasos. Entonces nosotros simplemente tenemos que caminar hacia esa dirección, que es un trekking de 1 hora, de 2 horas, de lo que surja, dependiendo de la posición, pero más o menos sabemos hacia dónde ir. Y al igual que con los chimpancés, lo interesante de todo esto es que estos gorilas, aun estando en libertad, se les ha hecho un proceso, un trabajo a través del cual se han habituado. Al principio los rangers o los militares llegan y les encuentran con palos largos para disuadir, para que no se acerquen, para que no les ataquen. Después poco a poco van ascendiendo, después sin palos, después les imitan en el comportamiento. El gorila se sienta, ellos se sientan. El gorila se levanta, ellos se levantan. De repente un día la familia de gorilas empieza a seguir a los militares en su vuelta hacia casa. De repente un día los militares empiezan a seguir a la familia de gorilas en su desplazamiento. Y así poco a poco se van estrechando los lazos hasta que finalmente están adaptados o habituados a que pueda haber humanos sin ellos estar en alerta, sin estar en situación de defensa o de ataque. Están relajados. Entonces, por eso es mágico el encuentro que vamos a tener, porque son animales enormes, salvajes, en pura libertad, pero que nos van a dejar que nos acerquemos. Gorillas don't have permanent nests. They make a nest every day, and they will always look for open spaces like where we are right now, by banding together the bushes, like all this, like this, this. So depending on the size of the gorilla, the silverback, who is big, will make a big band, and then the small ones, the females, will make relatively small nest. That will be every day. Sometimes in gorillas we have females who are older than silverbacks. What happens is that the silverback will always take advice from the female, who has a wider orientation knowledge of the forest, know where the food is, where there are threat forces. In detection to that, the silverback will decide
to follow where the female has gone. Those are rare events in case there is a female that is far much older in a group than the silverback. If the sight is much open, the eyes are very shy, bright looking at you, that's where the challenge is. What you do in that, you still look down, submission is always the way. But if it's looking at you and at the same time it is feeding onto something, that is okay. Keep taking photos, it is okay. Only when it's looking at you, right like this, there is a problem, my friend. Close your eyes, submit, and do this. Esto que estamos haciendo es una barbaridad y no tengo palabras para describirlo. Este animal no solo está en peligro de extinción, sino que además no sobrevive en cautiverio. Por lo tanto, la única opción de poder aprender, de poder observar su vida, sus comportamientos, cómo se organizan las familias, poder observarles incluso simplemente a ellos, solo se puede hacer en libertad. Uganda es el país del mundo con más gorilas de montaña. Se estima que puede haber unos 700. Lo que tengo a mis espaldas es un gorila espalda plateada, uno de los 3 que hay en esta familia. Son los machos alfa, los dominantes. Una vez que uno de ellos se convierte en el líder familiar, en el líder del grupo, se mantiene en esa posición durante años. Pero vamos a conocer un poco más, y es que estos espalda plateada rondan los 200 kilos, 1,80 m de altura, y se conocen como espalda plateada obviamente por este lomo blanco, este pelaje blanco que lo empiezan a tener a partir de los 12-14 años. Estos gorilas son muy dominantes. Los machos son muy dominantes, por eso es importante no mantener demasiado tiempo la mirada en sus ojos. Por supuesto, no hacer esto porque se lo tomaría como un reto. Dejarle pasar, es simplemente todo el rato y continuamente que él entienda que le estás mostrando tu respeto. Si en algún momento siente que le retas, la cosa se puede complicar. Es una locura como cuando empiezan a entrar en confianza, y es que llevamos aquí ya entre 1 y 2 horas, algo más de 1 hora, empiezan a tomarse ciertas confianzas. Antes uno de los pequeños, no era una cría, pero de los pequeños, me ha agarrado por la espalda y literalmente empiezan a chocarse conmigo cuando bajan de los árboles, a pasar por mi lado, como habéis visto ahora. No sé si muchas veces me habéis visto así, pero... Buah, es que esto es una tremenda locura. Es una de las experiencias más emocionantes que he vivido en toda mi vida. Cuando he estado arrinconado, cuando un silverback, cuando una espalda plateada ha venido contra mí y me he visto arrinconado de repente en los bambús que no me podía mover. Y solo me quedaba relajarme, mirar hacia abajo y dejarle que coma. A medio metro de mí. En muy poco tiempo les hemos visto escalar por los troncos del bambú. Les hemos visto comer no solo brotes de bambú, sino también, como nos contaba el militar, de las propias raíces de los árboles. Hemos visto a las crías, a los 3 machos dominantes. ¡Uah!
es hora de regresar. Pero esto ha sido una locura. Me es muy difícil expresarlo con palabras. Hay varios puntos súper interesantes en todo esto. Por ejemplo, la altitud. Hemos llegado hasta casi los 3.000 metros, 2.800, casi 2.900. A partir de los 3.000 ya es más raro verles, aunque a veces pueden subir un poco más, ¿no? Hay algo que me encanta de los gorilas. ¿Sabéis cómo reconocen, de qué forma reconocen a los gorilas? Porque como van a estos grupos que están más habituados al hombre, al final cada silverback, cada hembra, sobre todo los silverback, tienen nombre, se les reconoce con un nombre propio. Se les reconoce por la nariz. While we were with the gorillas, I was checking the noses of everybody. Yes, but for me, they look it's the all the same. Exactly. Just the fucking same. Otro punto interesante también, y además de importancia con los gorilas, es su proceso de reproducción, ¿no? Es una fase que lleva tiempo. Por ejemplo, el proceso de gestación son 8 meses y medio, más o menos como el humano, que son 9 meses. También, por otro lado, cuando una cría nace, se queda con los padres la crían durante años, también como el ser humano. Entonces, una hembra puede dar a luz a 3 o 4 años, 5 o 6. Esto hace que la reproducción sea lenta, que si la población disminuye, es difícil recuperarla. Y al final, la caza furtiva, enfermedades como el ébola, o que estamos haciendo desaparecer también su hábitat, ponen en serio peligro a este increíble animal, y muchos de ellos viven fuera de áreas protegidas. ¿Qué vamos a hacer porque no desaparezcan estos 700? ¿Os imagináis un mundo en el que, digamos, ya no quedan gorilas? Nuestro primo, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, que son nuestros primos. Y estos en concreto están en serio peligro de extinción. El maravilloso gorila de montaña. Nos dirigimos hacia el lago Victoria. Allí vamos a encontrar la fuente de donde nace el famosísimo e icónico río Nilo. That's what they get here. So we have these things. Gente, así termina la tremenda aventura que acabamos de vivir en Uganda. Un destino diferente a los que yo suelo documentar. Un viaje muy emocionante, pero además cómodo, fácil, y que para mí ha sido como unas vacaciones, así en solitario también, como explicaba al comienzo de este vídeo, ¿no? De este reportaje. Por un lado, algunos de los momentos más emocionantes y más increíbles de mi vida, compartidos, por supuesto, con los chimpancés, compartidos con los gorilas. Un país además espectacular, con sus selvas, con sus montañas, con el lago Victoria, con el río Nilo. Lo he disfrutado mucho. Y más allá de estos simios, de estos primates en los bosques, en las selvas, en las montañas del país, hemos encontrado otros aspectos culturales súper interesantes, como un club de luchadores, amantes del wrestling, que en verdad todos, ellos y ellas, había chicos y había chicas, venían de la calle. Vidas complicadas, jóvenes huérfanos que encontraban su familia, su propósito en la vida, en este club de lucha, entrenando duro. También esta misma mañana hemos estado en el nacimiento, o uno de los nacimientos, del río Nilo. Y es que en sí la mayor fuente es el lago Victoria, en un 70% se calcula, pero el otro 30% viene de corrientes subterráneas, que en buena parte viene de los nevados, de las altas montañas de Uganda. Una zona, como venía diciendo, llena de lagartos, de aves de todo tipo, de peces, los colores verdes del agua. Lo he disfrutado mucho, y de ahí hemos descendido un poco más a través del propio río Nilo. Hemos estado horas de rafting.
descendiendo por el agua, pasando rápidos fuertes de nivel 4 o 5, hasta intentando esquivar algunos de nivel 6. Un río muy potente, un río caudaloso. Así como en Egipto lo vivimos cuando recorrimos días de paddle surf por el río Nilo también, ¿no? Lo vimos mucho más manso. Después de la gran presa que hay en Asuán, el viaje que hacemos mucho también en Ojo de Nómada y que habéis vivido muchos de vosotros, aquí el río es mucho más bravo, ya digo, con estos rápidos. Y ahora bien, hablando de Ojo de Nómada, Uganda se va para Ojo de Nómada de cabeza. Gorilas, chimpancés, trekking por las montañas, el lago Victoria, zonas naturales, este rafting y rápidos por el río Nilo y muchísimo más. En 2025 arrancamos. Entonces así termina este viaje por África. Atentos, porque de aquí a unas semanas y todo lo que viene en los próximos meses, no voy a decir nada, pero no os lo esperáis. De verdad os lo digo, no os lo esperáis. Fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.